No hay audio, profesor. El día de hoy, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Espero que estén súper bien. Vamos a empezar la clase del día de hoy. ¿En qué consiste la clase del día de hoy? Un poquito abajo. Muy bien, entonces empezamos el día de hoy, estimados amigos. Estamos aquí ya con nuestro material correspondiente a la carta. Entonces, hoy día, ¿qué vamos a hacer, estimados amigos? Vamos a aprender a escribir una carta. ¿Ya? Esta carta que estamos trabajando escribir, iman una carta, ¿eh? Sí, digo, mucha gente que no hay ya echaros un chiste. Para eso tienen que estar muy atentos, estimados amigos. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta esto, para todos los que están viendo, el objetivo principal es que hoy día salgas de mi clase aprendiendo adecuadamente a escribir una carta. Ya, ese es el objetivo. Entonces, para eso hay algo que debemos tener en cuenta. ¿Ya? ¿Qué es eso que debemos tener en cuenta nosotros? ¿Ya? ¿Qué debemos tener en cuenta, estimados amigos? Primero, hay recursos que nos van a ayudar, ¿ya? En este caso, a plantear nuestra carta. Primer recurso, lugar y fecha. Este va a ser un recurso muy importante, lugar y fecha. Toda carta siempre se origina a partir de un lugarcito, una fecha. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo hago en este caso, estimados amigos? Voy a tener que poner dónde me encuentro, voy a pintar y con una geografía. Y para eso también un recurso muy importante que tenemos que conocer son los números. Creo que la mayoría de personas conocemos ya adecuadamente los números. Si no, vamos a tener dificultad en escribir los nombres. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo no sé si me están todavía. Veamos lo siguiente. Quiero poner mi lugar. Tengo varias opciones. Una de ellas es que, estimados amigos, en este plan de poner lugar y fecha, muchos dificultan en la fecha. Ahora, lugar va a ser fácil, pues si estás en Cusco, por ejemplo, puedes poner San Jerónimo. De San Jerónimo. Ya. Esta va a ser siempre la manera en que vamos a empezar. San Jerónimo ya está. Ahora, muchas personas recomiendan que tú debes poner, ¿qué cosa vas a poner? Vas a poner las fechas en quechua. Entonces, hoy día somos dos, y pongo aquí. Iscaí, fíjate, Iscaí, dos, la fecha. ¿Qué más suele utilizarse aquí, estimados amigos? Hoy tengo ¿ya? El mes. Un check, ¿ya? Uncho. Ahora pongo el nombre del mes. Octubre, ¿qué mes se denomina? Ima octubre, pilla septiembre. A ver, meses del año. Cuya Raimi. Oye, Rey Viquilia, ¿ya? Y que punchau, Cuya, Raimi, Ki, ya. Ya está, Ki, ya. Ahora ya tengo mi mes.
y pongo otra vez. Guaranja, o en el caso del 2000, pongo. El año. ¿Ok? Guaranja, ¿ya? Iskay, Iskaichu. Pich, Hayo, Guatape. Mira, fíjate. Esta sería, pues, el lugar y fecha que yo voy a consignar en mi plan. Pero, profesor, no sé contar ni siquiera hasta el 100. ¿Cómo hago en este caso? ¿Qué puedo hacer en esta situación? Y matas y matas mi baby y llegue. Entonces, si no sabes contar, te voy a dar un secretito muy importante hoy día para que aprendas a contar. ¿Ya? Para eso, tal vez aquí tengamos un recurso muy interesante. Tienes que dominar dos cositas, ¿ya? A manera de repaso de los números, estimados amigos, debemos entender que en el quechua es fácil contar. Entonces, ¿de qué va a depender menos? De los números. ¿Y cuáles son los números que va a poner el profesor? Aquí están. Pongo, ¿ya? Huk, Iskay, Kimsa, Tawa, Pichha, Sukta, Hanchis, Pusak, Ishun, hasta ese número. Lo único que nosotros deberíamos conocer son estos números que estamos poniendo en pantalla. A partir de estos números, tú ya te puedes defender con los demás. Mira, fíjate. Tienes los 9 números principales en el quechua. ¿Qué de Jabar Baringi llega? ¿Cómo puedo hacer? Ya tengo mi idea. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, cuando hablamos de los números, yo siempre te digo, lo único que tú tienes que aprender es contar hasta el número 9. Todo lo demás va a ser añadidura, va a ser agregar. Solo un caso muy importante. En este caso, tú le aumentas NIO para el último número, ¿ya? NIO, mismo para todos los números que terminan en consonante. Y que NIO, Softa Hanji, NIO, Pusa, NIO, mira que estoy aumentando, ¿eh? Y Iskun, NIO. ¿Por qué estoy aumentando eso? Porque realmente cuando yo quiero escribir en quechua, lo normal se aumenta el yu, el posesivo, con quinza, yu, así se aumenta. Tawa, yu. Aquí, pichayo. O sea, todos los números que terminan en vocal, solo le agregamos el yu. Tawayo, pichayo, sustayo. Y en caso de que terminen consonantes, como en este caso estamos viendo la S, la Q, la N, en este caso aumentas ni, el auxiliar ni, para que suene adecuado o suene bien. ¿Ya? Entonces, teniendo esa idea, ese cuadrito, estimados amigos, mira, vamos a poner aquí, chiquito nomás, va a tener que ir aquí al final, porque es la parte final ya de todos los números. Aquí está. ¿Ya? Entonces, mira, en la parte final de mi hoja es donde estoy. Ahora, esto mismo yo copio y pego. ¿Ya? ¿Ya? Mira, fíjense. A ver, un momentito. Un poquito estamos repasando los números porque para poner fechas tú tienes que saber. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Traigo aquí y lo pego. ¿Ya? Pero en este caso, estimados amigos, ya no vamos a poner después 13, 14, nada, sino vamos a poner del 1 no. ¿Ya? Veamos a ver, 1, ya está. Pero sin el mío, tampoco para ninguno, ni el yo. Solo ponemos el quinzayo, tawayo, quinzayo, sotayo, todo ello nomás ponemos. Entonces, si tú sabes contar del 1 al 9, ya puedes contar del 1 hasta el 999. Mira, fíjate aquí. La idea es esta, ¿eh? Ya tienes un cuadrito.
Entonces, si yo voy a pedir, o yo te pido, vamos a contar los números, fíjense, lo único que voy a hacer aquí es introducir algo más. Aquí pongo. La palabrita clave es la palabra chunca. Entonces, mis lecturas, estimados amigos, empiezan desde aquí. Porque yo ya aprendí a contar. Jovis, que 15, tawa, pista, softa, hantes, cosas, isco, hasta 9. Y el número 10 es chunca. Ahora, si yo quiero contar del 11 hacia adelante, ¿ya? 11, 12 hasta el 19, simplemente hago lo siguiente. Para eso, mira, voy a comprar una flechita para que trabajemos con esta flechita. Mira, ¿cómo podemos trabajar? ¿Cómo podemos utilizar? ¿Ya? Si ya tenemos aquí la flechita. Entonces, ¿cómo? 11, chunka jorneo, 12, chunka esquenio, chunka quince, chunka tawayo, chunka pestayo, chunka softayo, chunka cantinio, chunka psonio, chunka esconio. El número 19. ¿Te das cuenta? Yo he contado, Kok, Iske, Kinsa, Tawa, Pizza, Softa, Tans, cosas, Isko, Chunka. Y luego voy a contar, Chunka, Kok, Niyo, Chunka, Iske, Niyo, Chunka, Kinsa, Chunka, Tawa, Chunka, Pizza, Chunka, Softa, Chunka, 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 Esconde. Ya tengo eso. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Ya? Y machatan y empiezas con hasta todo. ¿Qué cosita más tengo que aprender? ¿Ya? ¿Qué cosa voy a aprender? Voy a aprender un poquito más los números. Imagínate que ahora tú me das, mi profesor, yo quiero que me cuente el número 34. Simplemente cuando a mí me piden el número 34, como aquí estoy viendo, aquí también estoy poniendo el número 34, ¿qué voy a hacer? Yo, para empezar a leer, me posiciono aquí, 15, y pongo chunca. 34. 15 chunca, ¿ya? ¿Qué cosa? Tahuayo. Y voy leyendo. 15 chunca, tahuayo. 34. Si no me crees, puedes utilizar otro número. Aquí, profesor, aquí en la parte de encima voy a poner el número 54. Mira, fíjense. Aquí estoy poniendo. Número 54. ¿Cómo se dice en quechua? Simplemente lo que yo hago es posicionarme aquí en el número 5. Pizca, chunca, 54. Tahuayo. Quiero poner el número 59. ¿Ya? El número 59, lo cambio nomás. ¿Ya? Pizca, chunca, isjonio. O sea, voy cambiando. Ahora, si soy el número 2, solo pongo isque. Por ejemplo, si soy el número, por ejemplo, la fecha es 31, entonces pongo 30. 30 consiste 15, chunca. 1, cup, neo. Aquí está. 15 chunca, cup, neo. Entonces yo ya aprendí a partir de esto a poder plantear números. ¿Te das cuenta? Entonces los números son un recurso importante para cualquier documento que tú quieras. Si tú quieres hacer tu texto argumentativo, puedes poner también datos, pero deben, ¿ya? Chunca, chunca, runa, guanirosa. Por eso ejemplificar. O simplemente para tu solicitud pones fechas. ¿Ya? Ya tienes el check. ¿Qué vas a hacer? Por ejemplo, teniendo esta idea, tú empiezas a poner, a contar del 10, pasamos a qué número vamos a pasar. Vamos a pasar, ¿ya? Fíjense, ¿a qué numerito vamos a pasar? Vamos a pasar a los números, en este caso, aquí tenemos decenas, centenas, ¿ya? Unidades, decenas, centenas. Para centenas, chicos, aquí utilizo otro término. Aquí en medio, entre estos dos, utilizo pacha. ¿Ya? Pacha. ¿Qué es pacha, profesor? Es el número 100. Si ya me dieron aquí el 31, igualito, la misma función van a cumplir esas flechas. Voy a seguir trabajando con estas flechas
dependiendo del número que me piden. Entonces, por ejemplo, si a mí me piden el número, que aquí arriba voy a consignar el número, por ejemplo, miren, el número 2000, ¿ya? Y, ¿ya? Fíjate, el número que me han pedido es el número 2015. Si no sé los números, ¿qué hago yo? Y más como revolveré. De los números, estimados amigos, lo único que debo tener es este cuadrito que está adelante. 2015. Primero selecciono el número 2. ¿Dónde está el número 2? 2000. Y no me está hablando de 20, de 30, entonces por qué no utilizo todavía este cuadro. Sino de frente de aquí me sale. Y si 2015. Y si pachas, chunca, pitch, jayo. Ya está. Y si pachas, chunca, pitch, 2015. Ahora, si aquí Guaranca ponemos no sería. Maestro, 215, lo que Guaranca usted no dice. sería maestro. Guaranca. Guaranca. Maestro, es que ahora. Ishkay waranqa pisqa pacha. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí estamos en 100 dólares. ¿Ya? Ishki Guaranca chunka pescado sería. Ya, 215. Ahorita llegamos al 1000. 215. Nos hemos saltado un poco. Entonces digo, ¿cómo sería 215? Pongo desde aquí. Ishkay pacha chunka pisqayuq. Pero si te has dado cuenta, tú no dominas otros números, sino estás dominando del 1 al 9. Ahora, por ejemplo, si yo te pido el número, aquí arriba te ponemos el número 456, y pongo aquí otra vez el número 4, Tau, Pacha, obligatorio, y luego tengo que ir al número Pizza, también que tengo que poner aquí, y pongo Chunca, ¿con qué número? Soctayo. Ahí está. Tau, Pacha, Pizza, Chunca, Soctayo. El número 450. Ya tengo este 4. Yo puedo contar hasta el número 999. Por ejemplo, al 999 pongo aquí Iscom Pachas y pongo Iscom Chunca, fíjate, Iscom Ni 999. Y este cuadrito me está ayudando a contar. ¿Hasta cuándo nomás en los números? Como sea hasta el 9 y algunos números enteros. Ahora, ¿qué hago? Lo mismo, estimados amigos, este cuadrito de aquí, lo copio y lo pego a este lado. Para llegar a qué número. A este lado voy a hablar con los miles. ¿Eh? Por ejemplo, fíjate, ¿ya? Yo quiero hablar del número 1000 hasta el 9999. Agarro esto, pongo aquí y otra vez. Y a partir desde este punto, ¿ya? Desde este punto voy contando. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, en esta parte de arriba hay un número que está consignado. Si yo quiero poner el número 3457. ¿Ya? ¿Qué hago? Simplemente selecciono. Guaranca. Guaranca en vez de pacha. Guaranca. Quemsa Guaranja. Aquí tenemos nuestro número principal. Luego me elijo el número 4. Y aquí está el número 4. Tawa, Pacha. Luego elijo el número 5. Está a este lado. Y pongo aquí. Pizza, Chunca y el número 6. Choctaya. ¿Te das cuenta? Entonces, mira, este cuadro les va a ayudar bastante a lo que es contar, poner números, les va a facilitar el trabajo de aprender los números. Muchos dicen, voy a memorizar los números. No, ¿ya? No vas a memorizar los números. Solo, como te digo, tienes que saber del 1 al 9 y aplicar esta técnica que te estoy enseñando, que es muy sencillo. Y con eso vas a aprender fácil a utilizarlos.
¿Entendido? Ahora, hemos aprendido ya. Entonces, según esto, hemos puesto aquí nuestra fecha. San Jerónimo. Puedo poner, si yo quiero, la denominación. San Jerónimo Saya. Dice el San Jerónimo. Y si punchao, ¿ya? Joya Raimi, y si Guaranca y si Chunca, Pizcayo, Huatate. Y si yo quiero poner, por ejemplo, otro número en vez de Iskay, ¿qué puedo poner? Puedo poner, ¿ya? El número 25. Iskay, Chunca, Pich, Hay. ¿Ya? Punchao. Ya está. Y pues San Jerónimo. Saya. Iskay Chunca, Pizcayo Punchao, Joyarayme Quillate. Iskay Guaranca, Iskay Chunca, Pizcayo, Huatate. Este es mi lugar y fecha que voy a utilizar. Teniendo ya mi lugar y fecha, estimados amigos, que lo vamos a adecuar aquí al número 12 nomás, ya tengo mi fecha. ¿Qué voy a pasar? Ahora hablo del destinatario. ¿Ya? Entonces empezamos al destinatario. ¿A quién va a estar dirigida la carta? Ahora, dependiendo qué tipo de carta tú quieres escribir. De renuncia, de agradecimiento, no sé, de felicitación. ¿Ya? Por ejemplo, podemos hablar de una carta de renuncia. Imagínate que ya no te gusta tu trabajo. Y dices, voy a escribir mi carta de renuncia. Y me van a hacer el Jaime Lojari. ¿Cómo puedo escribir mi carta de renuncia? Teniendo esos datos, estas ideas claras, empezamos con el destinatario. El destinatario, en este caso, va a ser la persona a quien va a estar dirigida. Por ejemplo, aquí arriba tenemos un modelo que hemos hecho la anterior vez, ¿ya? Por ejemplo, ponemos aquí. Si estás en el colegio, puedes poner Yachay Wasi Umayr. ¿Qué es Yachay Wasi Umayr? Director de la institución educativa. Y voy poniendo Yachay Wasi Umayr. Teniendo en cuenta esto, pone su nombre. Y más que tenga Mari, ¿ya? Juan, no sé, Robles, Curo, ¿ya? Ese es el no. ¿Ya? Y allá va a ser Omar. Y estoy poniendo sus datos necesarios. ¿Entendido? Ahora, teniendo en cuenta estos datos necesarios, ¿qué más me falta? En mi carta aquí, por ejemplo, pongo dónde, el lugarcito. Pongo aquí, y aquí va a sumar. ¿Y dónde? Puedo poner Osco, la ciudad de Dios. Ya está. Y mi carta va formándose desde el caso de lugar y fecha, destinatario. Ya tengo. Natural variable. Ahora, este Yachehuasi Humanik puede ser un elemento variable, dependiendo a quién vas a enviar. Carta de agradecimiento, envías a una persona para agradecer por lo que ha hecho. O sea, hay diferentes tipos de cartas, pero en este caso estamos en una carta de renuncia. Ahora, ¿qué más nos toca? Teniendo en cuenta, nuestra carta también nos pide qué cosa. ¿Ya? Como algo que el saludo, ¿eh? Entonces, ¿cómo yo saludo a la persona? Y me das hoja a reír. Ya tengo aquí. Mira. Puedo decir, ancha es demasiado. Sumas. ¿Qué puede ser? Ancha sumas causa y lío. ¿Puede ser? ¿Ya? O puedes decir ancha. En tu carta vas a siempre tratar de poner la cualidad de esa persona. ¿Ya? Puedes decir unas ahí. ¿Ya?
Yache, Wasi, Uma, Lifni. Y aquí arriba, en el material que también en la clase pasada, una clase extra hemos hecho con algunos, mira aquí, tengo algunas formas de saludar que te voy a compartir también. Dice, mira, una se va a decir Uma Lifni, puedo poner. O en algunos casos, ya, puedes poner, dependiendo, ancha cuyasta o auji. Podría ser. Tengo un tipo de saludo, aquí puedo utilizar este tipo de saludo. No es necesario lo que te estoy diciendo, sino te estoy dando opciones para que tú puedas saludar a una persona. Ya, mira, fíjense aquí. Ancha cuyasta y umaya. Ancha cuyasta y auji, depende. Alguien umaya, napaika muy. Te saludo muy indirecto. Umaya, napaika más tarde muy. Director, te saludo. Alguien umaya, tukuy sumukuyuan napaikuinita, apachimui. O también puede suma umaya, tukuy sumukuyuan napaikaui. O sea, tú puedes utilizar cualquier saludo que tú desees. ¿Me entiendes? Entonces, teniendo en cuenta esto, yo voy copiando aquí abajito, mira, mi carta se va a formar, bonito se va a formar, ¿ya? Aquí. Ya tengo mi saludo. Ya está. Ya navego. Después de mi saludo, ya tengo también mi destinatario. ¿A quién está dirigido esta hermosa carta de renuncia? ¿Qué más? Luego también ya puedo elegir de uno de estos tres o de ese grupo de saluditos o de maneras de saludar, una de ellas que podría ser muy buena. Por ejemplo, una sayachahawasti o etiwasti umayakni, anchakuyaste wauki. Dependiendo, si tú escribes a tu hermano, a tu primo que está en otro lugar, puedes escribir anchakuyasta wauki. Recuerden que antes pues no existía en este caso el teléfono celular, no existían correos electrónicos, siempre existían cartas. Cartas que llegaban y leías cartas felices. Antes también enamorabas a las personas con una carta, pero esa carta no tenía esa estructura. Pues. No vas a escribir una carta a tu enamorado, no escribías con tu hora y fecha, nada. Ya está. Por ejemplo, yo digo aquí, Umañez, una paiguinita más animichi. Ese podría ser mi salud. Y aquí mi hermano, mira. ¿Ya? Aquí está. Umañez, una paiguinita más animichi. Y ya tengo mi estructura. ¿Me entienden? Ahora, ¿qué más? O puedo decir, ancha, para que sea más interesante, Uyaskai, Umayet, Napaikuirita, más tarde. Ya tengo una idea clara. Ya está. ¿Qué más puedo poner? Teniendo una forma ya, mira, está haciendo la forma de la carta, ¿qué hago? Regreso aquí en mi texto y ya me da una idea. ¿Ya? ¿Qué es la idea que nosotros vamos a dar? Vamos a explicar los motivos de nuestra carta de renuncia. Entonces, ¿qué puedo decir en este caso? ¿Cómo puedo explicar los motivos de mi carta de renuncia? ¿Se dan cuenta? Hasta ahí estamos bien. Ahora explicamos. Aquí dice, pues aquí es donde entra tu flor. Pero es importante utilizar conectores lógicos. Por ejemplo, aquí vamos a poner recursos que vamos a utilizar. Margen de recursos, no margen de datos, ya vamos por sí. Ya tengo mis saludos aquí. Recursos. Uno de los recursos será pues el chain. Por eso. ¿Ya? Algunos dicen chai, caray. También se traduce como por eso. Puedo utilizar. Entonces,
¿Qué más puedo poner? Urachan Bishuran. Ya voy a florear un poco. Y por decir, Kai, Munai, Yachay, Wasipin, ya, fíjate, en este colegio, en este hermoso colegio, y más también. Achka, Watakunanya, Yamkani. ¿Ya? Conector lógico. Y utilizo el conector lógico Ichaka. Ichaka, ¿ya? Podría traducir como pero. ¿Ya? Ichaka, pero. Y si no quiero poner pero desde el inicio, mira, fíjense, si no quiero poner peros, excusas desde el inicio, ¿qué puedo hacer? Puedo poner otra idea, ¿eh? Mira, Kaya llegó al tipi, chica, gana. ¿Ya? Aswampa, o por ejemplo, puedo poner Chaimi, ¿ya? Sinji, Usisha, Tarikuni. Por eso estoy muy feliz, demasiado feliz. Mira, que Mona y el Dios Vasca Batagunay, Yankani. Ojo, Yankani, verbo. O sea, siempre voy a darme cuenta que mis textos van a terminar en verbo. Porque si no termina en verbo, Yankani me da tiene que terminar en verbo. ¿Ya? Entonces, mira, Chaimi, sin chicos está, Tarikuni. Otro verbo que utilizar. Chaimi, sin chicos está, Tarikuni. ¿Qué más podemos decir? ¿Ya? Los amigos me están viéndonos por TikTok, compartan nuestra transmisión, gracias por darle me gusta, ¿ya? Gracias por darle me gusta. Chaymon ahí llega. Ahora, aquí entra un conector adversativo a todo lo que he escrito, he halagado, digo, ¿ya? O puedo seguir halagando. Kai, Yachay, Wasipin, ¿ya? Wasipin, Imaimana, Alin, Kau, Sai, Kunata, Yachar, Han. Hasta Wampas, ¿ya? Hasta Wampas, ¿qué cosa? Sumachtan, Llankas, trabajador, Masi, Kunawan, Ayluiwan Hina, Causa Corjane. Los que no entienden, Causa Corjane. Mira, fíjense, ¿ya? Todas mis oraciones, todas mis expresiones, estimados amigos, van a estar siempre, ¿ya? Teniendo una estructura. ¿Y cuál es la estructura? La estructura que estamos poniendo aquí es Kai, ya llegó así bien, y me emana alguien causa y conata, y acharjane. Pero, hasta Wampa, ¿ya? Más todavía, además, Sumachta, Yanka, más y conaba, Ayuan, China, causal, Hane. Otra vez el verbo, ¿ya? Ya tengo aquí, mira, he puesto mi verbo. Ahora, teniendo esta idea, ¿ya? ¿Qué puedo poner? Voy a poner un conector lógico adversativo. Miren mis conectores lógicos. Para conectar ideas, conector lógico lo estoy poniendo con un color rojo, shiny, sin chicos está aquí. Ella lleva así, mi hermana, alguien causa con otra, ya, hasta Wampas, otro conector para unir la idea. Sumar la información original, causa corta. Ahora pongo aquí un adversativo.
es el ichaja. ¿Ya? Mira, comita pongo y pongo aquí, ichaja. Para decir, ya estoy harto de eso, pero, ¿ya? Puedo decir, como una frase, ¿eh? Todo inicio tiene un fin. Puedo poner, llapan, jallarija, ¿ya? Tucucuy, nin, callantajme. ¿Ya? Llapan, jallari, paja, puedo poner, jallari, paja, tucucuy, nin, callantajme. Ya está. Con una frase. Todo inicio tiene su final. ¿Ya? Chaimi, ¿ya? Conector que da para seguir la idea. Por eso, ¿ya? Chaimi. Kunan, chao, ¿ya? Chao. Sunkuy nanas hanwan, para tu poema, ¿ya? Una punchao. Alinta y ya está. Ya después de haber pensado bien, razonado, analizado. Alinta, yo, y ahí, chaspa, ¿ya? Y ahí chaspa. Hanman, hacia ti. Hanman, jamoni, ¿ya? Hanman, jamón. Hayachimuni no sería, maestro. También. Hanman, ¿ya? Chai, ¿qué cosa? ¿Ya? Imachus, monas, jaita, chaya, chimo. Ya está. Ya estoy dándole. Kunan, chao, hoy día, alinta, yo ya está, pensando bien, razonando bien. A usted, esta decisión hago llegar. Y pongo aquí. Mana, ña, yachay, wasipi, llankaspa, ¿qué cosa? ¿Jatipasajñachu? Mana llankaspa, atisajñachu. O mana llankayta atisajñachu. Atisajñachu. Ahora, esta decisión que estoy poniendo aquí, la decisión que estoy diciendo, que ya no voy a poder trabajar. Y hay una cosa muy interesante que ustedes tienen que entender. Muchos dirán, pues, por eso, presente mi carta de renuncia. Hay veces en el quechua no vas a encontrar una palabra así de frente para poner, estoy renunciando, sino muchas expresiones en el quechua se dicen de una manera que se llama bien suave, bien hermosa, ¿eh? Manaña, yancaita, tajañacho. Y dicen, ya no puede trabajar, renuncia. Ahora, seguimos con la escritura. Por ejemplo, aquí dice, kuna punchau, alinta y belleza, kan mankay, y machmunatkaita, chaya, chimone. Hago llegar. Siempre un verbo. Eso hay que tener. Manaña ya che wasipi yankaita, atizaj, ñacho. Estoy dando mi idea que ya no podré, ya no continuaré mi labor. Ahora, teniendo esta idea, estimados amigos, puedo dar una pequeña explicación. Para eso, ayer también hemos aprendido dos cosas. Imanachtin, ya aquí arriba estoy poniendo, mira aquí estoy poniendo. Imanachtin. Imanachtin es una interrogación para preguntar ¿por qué? Imanachtin, ¿por qué? Y para las respuestas es Imaray.
Imaraiku. ¿Qué? O en algunos Imaraiku chus. ¿Ya? Imaraiku vamos a poner. Pero para que sea más elegante ponemos chus. Imaraiku chus, que es exclusivamente para decir por quién. ¿Te das cuenta? Entonces, agarro esto y digo, manaña y llevo así blanqueta, esa era mi idea. Y digo lo siguiente, ya teniendo estas ideas, que este es mi carta de renuncia, ¿qué voy a hacer? Pongo aquí, Ima, Arai, Uchus, ¿ya? ¿Por qué? ¿Ya? Fíjate. Imagínate que estás mal de salud y necesitas irte a otro lugar donde te van a atender. Entonces, puedes decir, Imaray Cuchus, Unjus, Hay, Raiku. Si tú deseas, ya no puedes explicar. Imaray Cuchus, puedo poner, Caro, Yastata, ¿ya? Kurkui, Mana, Unjunan, Raiku, Mana, Unjunan, Raiku, pues ya está. Estoy dando mi idea. Mira, fíjense, ¿eh? Es mi texto. Imaray Cuchus, Caro, ya. Mana, Kurkui, Unjunan, Raiku, ¿ya? O simplemente, si tú has encontrado otra posibilidad de trabajo, tú puedes decir, Imaray Cuchus. Y tú quieres decir profesionalmente, dice, profesional. Misha, ¿ya? Profesional. Kasaiman Hina, por decir, ¿eh? Kasaiman Hina, Wiñaita, Monan. Wiñaita, Monan. Chaini, ¿ya? Mira, profesional Kasaiman Hina, Wiñaita, Monan. Quiero crecer profesionalmente. Pero otra vez, Monan. Siempre un verbo al final. Entonces ya tengo este idea. Chaini, otra vez un conector, lógico. ¿Ya? O puedo decir, Chai, Wiñe Pakmi, Nukan, ¿ya? Karu, Gastata, ¿ya? Yachay, Hatipan, Hatipas, Arisa. Ya está. Por eso tengo que ir a un pueblo lejano para continuar mis estudios. Y otra vez el cuesta de risa al final que viene a ser. ¿Ya está? ¿Ya? Entonces ya tienes todo. Y estoy explicando mi carta. ¿Te das cuenta? Ahora, teniendo en cuenta estas cosas, ¿ya? Seré con, y por último explico, ¿ya? Seré con, chai, con, seré con, son hui pan, nanai, min wan, kai, hatun, o kai yache wasita, saki, chame. Ya, hasta ya expliqué mis motivos. ¿Ya? Y ya está. Mis estimados amigos. Todo esto es el cuerpo de mi carta. ¿Se dan cuenta? Entonces yo, según a lo que estábamos armando, mira, nuestra carta se va formando solita. Ahora ya me tengo que cascar para China y ya está. Y lo vamos a reducir de tamaño de letra para que esté más acorde a nuestra carta. ¿Ya? 12. Y ya expliqué. ¿Me entiendes? Teniendo esta explicación, ¿ya? El Daikun
son conectores Hamra con Wajale. ¿Ya? Vamos a utilizar juntos porque no se puede utilizar separados. Porque si lo utilizo separado no tiene una traducción sí. ¿Ya? Entonces tenemos aquí. Wasipi Achka, Watakunanya, Yangari, ya he escrito todo. La última parte, ¿qué es lo que me falta ahora? Iwachatankaipi y ya para parir. En mis cartas anteriores que hemos escrito, ¿ya? ¿Qué decimos? ¿Ya? Por ejemplo, puedo despedirme, ¿ya? Explicando. Aquí, Toku y Son Juegami, la despedida. Toku y Son Juegami, Hankunat, Toparanchikama, Nekich. Y puedo decir en mi carta desde la despedida. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo sería mi despedida? Ñujaja, ahora izquierda, pues. Ñujaja, ay Dios. ¿Ya? Ñujaja, Tukuy, Sunhui, Wanmi, ¿ya? Hankunamanta, Hankunata Anyanchakuy, por ejemplo. Hankunata Anyanchakuy, a ustedes agradezco. Kay Wasipi, Imay, Mana, Kausaita, por el descanso. Descan, chic, man. Ya está. Y va, tu cuisión fue en Ranguramanta, Rangunata, Añan Capich. Les agradezco a usted. ¿Ya? Kai, Wasipi, y me manda Kausaita, por el descanso. Puedo poner una comita y puedo decir, hasta Wampas, Son Huiping, Apa, Sai, Kichich. Además, les llevaré, ¿ya? En mi cosas. Y esto es mi despedida. ¿Ya? Me estoy despidiendo de mi carta. Y esta, mire. Fíjense. Aquí está. ¿Se dan cuenta? O sea, así nomás yo puedo escribir mi carta. Ya está. Entonces, estimados amigos, tú con la pasta, ¿ya? Ora tambi, yo lo soy. Y más tu digama, ¿ya? Ronald, ¿ya? Vargas, Gas, ya está. Tu Kurbarini, Kay, ¿ya? Entonces, estimados amigos, si se han dado cuenta, así tenemos que formular nuestra carta. ¿Ya? Hemos hecho un ejemplo en vivo con todos ustedes desde cero para que entiendan un poquito más, ¿ya? Todo lo que estamos avanzando, ¿eh? ¿Ya? Y si les estoy explicando, mira, con un colorcito, ¿cuáles son los conectores lógicos que ustedes tienen que ver? Uno de los conectores más utilizados es el Chaimi, hasta Wampa, Chaimi, Imaraicucho, Chaireiku y Chana. Son conectores de uso frecuente. ¿Me entienden? Entonces, estimados amigos, eso hay que tener en cuenta. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Profesor, esto es interesante. Por favor, compártanos lo que estamos trabajando. Ya. Yo voy a compartir. ¿Ya?
Ya, muy bien. Maestro, Entonces, una consultita, ¿dónde le está compartiendo? Porque en el Drive no puedo observarlo. Sí, maestro, las sesiones no encontramos en el Drive. Sí, yo también sé que lo busco y no lo encuentro, maestro. Compártenos, maestro, al grupo de WhatsApp. ya, aquí está texto argumentativo, tenemos aquí. Tal vez lo puede actualizar, maestro, tal vez en el Drive. Ya, carta. Ya. Entonces, mire, estimados amigos, en la carta de renuncia que podemos escribir. Ya es el modelo. Esto puede variar, dependiendo qué tipo de carta quiere hacer usted. Puede ser una carta de agradecimiento, una carta de, por ejemplo, si yo quiero escribir una carta de agradecimiento, puede ser, Kaya Chewati, Pinach, Kawatanagane, Jamie, Sin, chicos, es una y Manaikuch, Han, Wawaji, Juan Carlos, tal. Y me mandas también Maestro, una consulta, buenas noches. ¿Qué cosa es Imaraicuchus? Maestro, ¿Por qué? Imaraicuchus, ¿qué? Maestro, buenas noches. ¿Qué? colega? Aquí arriba les estoy dejando mirar algunos recursos, ¿ya? Por ejemplo, Significa recursos, Imaraicuchus? aquí está, los recursos. Chaimi, por eso. Chaireiku, por eso. Y Chaja, pero. Y Manapin, ¿por qué? Y Maraikuchus, ¿por qué? Para respuesta. ¿Entiendes? ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Entonces, aquí estoy dando, por ejemplo, en mi texto dice, Manaya Wanyayosi Blanca y Tatsagnecho. Y Maraikuchus, ¿por qué? Porque si lo que se imagina, Wiñay de Monan. Porque quiero que se aproximar. Che, Wiñay, va a mi niño acá, Ruliatada, y a Che, Jatipa. Estoy explicando el motivo de mi renuncia. Entonces, el Chai y Maraikuchus se traduce al castellano como ¿por qué? Pero para respuesta, no para pregunta. ¿Ya? Esto hay que tener en cuenta. ¿Entendido? ¿Dudas, preguntas? Ancho Manacho. A ver. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Ya? ¿Nadie? Manacho. Ya, chacho, ¿nos podría compartir al WhatsApp? Se les comparte. Vamos a subirlo ahorita mismo a nuestra carpeta de Google Al Drive, ¿ya? WhatsApp, por favor. Carta. ¿Ya? Ya. Ya, Chachi, disculpe, pero podría traducir en castellano. Es que Maestro, ¿qué es cuya? Buenas noches, maestro. Vamos a leer otra vez traduciendo, ¿ya? Muy bien, mira. Cartas de renuncia eléctrica, ¿ya? Voy a leer aquí. No dice. San Jerónimo esto ya no es necesario, porque aquí solo está yendo la fecha, ¿ya? Ya, ya no es necesario. San Jerónimo es que chunca, pistayo, puncha, joyaremi, quillapi, que guaranca es que chunca, pistayo, guatapi. Aquí, el destinatario. ¿A quién va ubicado? Ya lleva su mayo. Juan Robles Curo. Bosco, ya. Ya, director, silencio de perfil. ¿Qué va a decir? Estos son tipos de salud. Monas Kayacha, Kayachewa, Siumayakni, querido director. Ancha Kuyasa y Guajipo. Estimado. Maestro, una consulta. ¿Qué cosa es Napaicamuiki? ¿Qué El significa eso? saludo. Ahorita vamos a llegar, ¿ya? No interrumpa, pues, por favor. Pero A ver, sabe, colega, el profesor está traduciendo. Por vamos favor, a no traducir. interrumpa. Ya no peleen, no peleen. Vamos a traducir poco a poco. ¿Ya?
Mira, decimos aquí. Allin umayes napaigamiki. ¿Qué estoy diciendo? Napaiki es saludo. ¿Ya? Aquí se mira. Allin umayes, buen director. Napaigamiki, te saludo. Este napaigamiki se traduce como te saludo. Ya. Umayes, napaikuinita más tarimuiki. ¿Ya? Este napaikuinita más tarimuiki es como decir, oye, te extiendo mi saludo. ¿Ya? Te extiendo. ¿Qué cosa te extiendo? A mí, saludo. Napaikuinita más tarimuiki. Le estoy dando varias opciones para que ustedes puedan utilizar. Alguien humano, tú y son jugué napaikuinita, apaciente. ¿Qué estoy diciendo? Alguien humano, ¿ya? Te envío, ¿qué cosa estoy enviando? Te envío mis saludos con todo mi corazón. ¿Qué es esta parte que dice? Toku son juiwan, napaikunita, apaichimuiti. En mayor te envío mis saludos con todo mi corazón. O sea, es la cordialidad que tú puedes utilizar. Humano, toku son juiwan, napaikunita. Humano, toku son juiwan, napaikunita. Te saludo con todo mi corazón. Por eso. Ya sé. Ahora, ¿qué nos dice? Entramos al cuerpo. Kai mona y yache wasipi achka watakunanya yankan. Es decir, Kai mona y yache wasipi. En este colegio hermoso, trabajo varios años ya. Chaimi, por eso, sin cosas pataricón, me encuentro muy feliz. ¿Te das cuenta? ¿Qué más dice? Kaya Chewasipi y Meimana, alguien causa y Gunata y Aterhan. En este colegio aprendí muchas buenas maneras de vivir. Hasta Wampas, aún más, o más aún, Sumach Yankas Matigunawan, Ayuan China, ¿qué cosa? Causa Urjane. Estoy diciendo, Sumachta, muy bonito, con mis colegas, como con mi familia, he convivido. Ya he dado mi primera parte. ¿Okay? Muy bien. Ahora hemos utilizado un conector adversativo para cerrar todo y decir, ahora qué va a pasar. Y ya, pero, ya pan jalari paja, toco cuidin calentando. Todo inicio tiene su fin. Chaimi, por eso, Kunan, hoy, un chavo. Ya, alguien te ayude chaspa. Después de haber pensado bien, Hanman, a usted, Kai, y Machus Monastraita, Chayachino. A usted le hago llegar lo que he tomado la decisión, o lo que he decidido, o lo que quiero. Y aquí dice, Manaña, ya no, ya llegó así, Triancaita, hasta. Ya no podré trabajar en la institución educativa. Es decir, renuncio. Ya es la manera de decir renuncio en el juego. Y Maraicuchus, ¿por qué? Respuesta para la respuesta. Porque profesional casca imagina, uñay de mona. Como profesional quiero crecer. Chay uñay pagmi, no hakaro yastata, yache jati pajarita. Estoy diciendo, para crecer, yo, caro, lejos, yastata, ciudad, yache jati pajarita. Iré a estudiar a una ciudad lejana. Por eso, Chayaykum, Sunhui Pananainiwa, Kaya Chewasita, Sajistane. Por eso, con el dolor en mi corazón, estoy dejando esta institución. Ya. Y luego, me despido y digo, Ñuqaqa tukuy sunquywanmi qamkunata añanchay kichwa.
Yo, con todo mi corazón, a ustedes les agradezco. ¿Ya? Kai, Wasipi, y me manda causita, Ubrivitis Hanchikman, por haber encaminado muchas maneras de vivir en este colegio. Hasta Wampas. Más aún, Sun Huipi, les llevaré en mi corazón. Y hasta, y así termina mi cara. ¿Me entiendes? Ya sé. Entonces, estimados amigos. Y aquí ya lo hemos puesto en un formato adecuado para que ustedes puedan darse. Entonces, estimados amigos, hoy ya hemos aprendido a hacer una carta que va a ser muy importante si por AV viene, por nos pides una carta de la evaluación de lenguas originarias, ya vas a estar preparadísimo para escribir tu carta. ¿Me entiendes? Entonces, no vas a tener problemas, estimado amigo, dentro de tu escritura. ¿Ya? Aquí está. Carta de renuncia. No, es que sabes que también hay veces, ¿cuál es el tema, estimados amigos? Porque yo no comparto fácilmente los archivos así por WhatsApp. Es que muchos, pues, lo que hacen es sacar el provecho de decir, al toque, en las redes lo publican, lo venden. Entonces, yo creo que ustedes, muchos han adquirido su paquete de material, entonces, sino por ella, para ustedes, para los que están, los que han tenido esa oportunidad, y para ellos está este trabajo bien hecho. Y para cuidar también, pues, los materiales, porque tampoco es divulgar y ya, sí, ya, pues, que no caer en un poco, ¿ya? Entonces, estimados amigos, creo que ya tenemos este material, ya está ahorita mismo actualizado, pueden entrar a su carpeta de Quechua Sureño y van a ¿ya? Maestro Adelante. Sí. El oficio nos puede enseñar, maestro, también redactar, porque viene, creo, esto también. No sé si podría. Hoy día estamos haciendo carta, mañana haremos oficio o solicitudes mañana, y luego vamos a entrar lunes, martes, miércoles, todo lo que es el tema de otro documento más, y luego vamos a entrar todo lo que es comprensión de textos, de acuerdo a la rúbrica. Hay 3 tipos de textos. Otro material también que vamos a agregar es una evaluación del año pasado, un trato de conseguir como sea la evaluación, no es fácil conseguir evaluaciones, y como digo, ¿ya? Ya, chachi, ya, chachi. Oye, dijeron que ya, chachi, anchita, maestro, rastaikita. Pues, manan, tarinichu. Kachiri maikuya, chita. Ya, en Word más les voy a pasar a los amigos que están en el grupo, los que tienen su carpeta, también les estoy pasando el texto argumentativo también en Word, para que practiquen. Ya. La clase de ayer más, maestro, por favor. La clase de ayer también está en YouTube. Vamos a ver. Ahorita les paso, ¿ya? Gracias, maestro. Ya, pues. Estimados amigos, por todo esto creo que nosotros nos quedamos y nos vemos el día de mañana para seguir trabajando. ¿Ya? Mañana nos vemos. Pajarin Kamaya Chachi. Kamaya Chachi. Chachi. Las clases también están grabadas en Facebook, en nuestra página, pueden ingresar también a ello. Ahí van a encontrar también. Ingresen. Un poco en esta cámara.